Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jean-Pierre Díaz Mendoza y en esta oportunidad hablaremos acerca del camión minero Caterpillar 793F, pero específicamente hablaremos del motor que tiene este camión minero, que es el C175. Bueno, acá podemos ver el motor físicamente, que tiene 4 turbocompresores, 4 filtros de aire, es un motor en B y acá están las características. Es un motor HPCR, que quiere decir eh, alta presión Common Rail. Bueno, tiene un sistema de enfriamiento ATAC, que significa Air to Air After Cooler, un sistema enfriado aire-aire. Tiene una mayor potencia. Los inyectores, el sistema que tiene es un sistema EUI, o sea, inyectores unitarios electrónicos, y tiene de HP 2651. Bueno, acá vemos un, una vista lateral del motor, la, el lado derecho. Tenemos los 8 componentes enumerados. El número 1, que es el riel de combustible de alta presión. El número 2 es el colector o múltiple de admisión. El número 3 es la bomba de combustible de alta presión del motor. El número 4, el compresor de aire acondicionado. El número 5 es la bomba de cebado de combustible. El número 6 es la base del filtro secundario de combustible. Número 7, filtros de aceite del motor. El número 8 es una bomba hidráulica. El sistema de admisión y escape de aire de este motor. Bueno, los componentes del sistema de aire y escape. Número 1, tenemos los filtros de aire, que son 4 en este motor. Como número 2, tenemos tubos de aire de admisión, son 4 seguidos del filtro de aire. Posteriormente se van a los turbocompresores, que también son 4. Como cuarto punto tenemos los tubos de salida de los turbos. El 5 es el sistema TAC y el número 6 son los tubos de salida del sistema. Bueno, acá hablaremos acerca del flujo de aire a través de la admisión y el sistema de escape, ¿no? Bueno, en este diagrama podemos observar que hay 4 filtros. Los filtros de aire que son enumerados con el número 1. Bueno, como sabemos nosotros, el flujo de aire ingresa a través de los filtros. Tenemos como número 1. Van hacia el compresor del turbocompresor, haciendo girar a los álabes del compresor. Seguidamente, ya comprimido, el flujo de aire ingresa al número 2, que es el aftercooler o postenfriador. Va hacia el múltiple de admisión y seguidamente va a la cámara de combustión, ¿no? Se acciona la válvula de admisión, ingresa a la cámara de combustión, realiza la combustión, se mezcla el diésel con el aire, se generan los 4 tiempos, se abre la válvula de escape y se expulsan los gases. Los gases se van por 2 caminos, por arriba y por abajo. Bueno, por arriba se dirige hacia la turbina del turbocompresor, para, mediante los álabes y el eje, haga girar a los álabes del compresor y absorba y comprima más aire para una mejor eficiencia del motor. Bueno, una vez que los gases de escape van a hacer girar los álabes de la turbina, se van por la salida del escape del turbocompresor hacia el silenciador y posterior a ello al medio ambiente. Bueno, en ese sistema tenemos los sensores, que cumplen una función muy importante, ya que mantienen la relación aire-combustible en el motor. Bueno, primero acá tenemos los sensores
que son que miden la presión de aire de la entrada del compresor. Podemos ver que está como número 3. Seguidamente acá vemos que hay un sensor de temperatura en el múltiple de admisión. También vemos que hay hay de un sensor de presión. Hay un sensor de temperatura y un sensor de presión del múltiple de admisión. Y finalmente hay un sensor de temperatura en, en la entrada del turbo. Y todos estos sensores informan al SM del motor. Bueno, la parte superior delantera del motor. Acá tenemos una imagen, una enumeración con dos componentes que son muy importantes, que son los sensores. El número 1 es el sensor de temperatura de entrada de la turbina izquierda y el número 2 es el sensor de temperatura de entrada de la turbina derecha. Bueno, el sensor de temperatura de la entrada de la turbina izquierda se encuentra en el tubo de escape izquierdo y el sensor de temperatura de entrada de la turbina derecha se encuentra en el tubo de escape derecho. Los sensores que he mencionado miden la temperatura de escape en el lado de la turbina de los turbocompresores. El SM del motor recibe los datos de estos sensores, de la medición de la temperatura, y empieza una advertencia al operador en el caso de que su funcionamiento no sea el adecuado. Si cualquiera de los dos sensores sensa o lee una temperatura de 805 grados Celsius a más, el SM envía una advertencia al operador para que el operador sepa que se debe apagar la máquina y así no se pueda sufrir daños colaterales. Si se detecta una falla en los circuitos de cualquiera de los dos sensores, el SM tendrá el valor de reducción máxima del 25%. Además que el motor no va a reducir su potencia si algún sensor se encuentra defectuoso. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Joseph Mauri Párraga. Bien, en este caso, el terrateo de temperatura de entrada de turbina. Bueno, ¿qué quiere decir? Que cuando la temperatura del sensor de entrada de la turbina llegue a un nivel crítico que es mayor a 725 grados centígrados, el terrateo va a aumentar constantemente a un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la temperatura se encuentra a 725 grados centígrados, se va a mantener a 0 grados centígrados. Sin embargo, cuando la temperatura aumente, cada 5 segundos se va a ir aumentando 2% equivalentemente. 2% de derrateo. Ahora, los tubos de admisión en la parte delantera del motor. En esta área se encuentra el sensor de temperatura del colector de admisión, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda. El sensor de temperatura y el sensor de presión del colector de admisión. Bien, este se encarga de mantener y de regular una temperatura constante y de suministrar el aire adecuado según el contexto operacional en que trabaja el equipo, puede ser en altura, eso depende de la altura, ¿no? También, para que se suministre un aire acorde al contexto operacional. De eso depende el sensor de temperatura del colector de admisión de aire derecho, sensor de temperatura del colector de admisión de aire izquierdo, sensor de temperatura del colector de admisión de aire izquierdo y sensor de presión del colector de aire. Sensores de presión de entrada del compresor. Bien, estos sensores se encargan de medir la presión de entrada del compresor, a los cuales nosotros podemos ubicar el tubo entre los filtros del aire y turbocompresores. Estos sensores de presión de entrada miden la presión del aire en cada entrada del turbocompresor. ¿Para qué? ¿Para qué miden esta presión de aire? Bueno, aquí hayan la presión de aire atmosférica
conjuntamente para que suministren una correcta presión de aire para que pueda el motor funcionar optimizadamente. Este sensor de entrada del compresor lee la restricción más alta que hay y empieza con una advertencia o reduce la velocidad del motor. Derrateo de la presión de entrada del compresor. Bien, en este caso, cuando la temperatura del sensor de presión supere los 7,5 kilopascales, alrededor de unos 10 kilopascales, va a ir aumentando en un 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el SM del motor también va a iniciar un nivel 2 en el derrateo del 2% cuando uno de los sensores lea una presión superior a 10% kilopascales, el ACM del motor enviará una señal al módulo PIMS con la información del derrateo. Cada, cada 5 segundos va a ir aumentando, o bueno, cada 1 kilopascal de derrateo adicional, el mapa de derrateo aumentará 2%. Cada 1 kilopascal va a ir aumentando 2% como se ve acá en la imagen. Bien, acá en el número 1 va a ser donde van a entrar los gases, el aire de admisión ya enfriado, y en el número 2 van a salir los gases de escape que va a ser después de la combustión en el motor, ¿no? Este motor también tiene un sistema de detección de fugas de aire. Es el conjunto de presurizador del motor C175. Esto se usa para detectar fugas de aire en el sistema de admisión. Bien, en este caso se requiere un presurizador que vemos acá en el número 1, que es este de acá, en la entrada de cada filtro. Este componente se encuentra en la entrada de cada filtro de este motor. Uno de los conjuntos de presurización que incluye un regulador, como vemos acá en el número 2, que este es el conjunto regulador. Bueno, este se encarga de realizar un ajuste de la presión y el flujo. El otro conjunto presurizador está enchufado para bloquear el flujo de aire de fuera del filtro. Bueno, finalmente todo esto es para que el motor funcione en óptimas condiciones.